hermano Mata, pendiente con lo que enseñas, pendiente con lo que dices, porque a veces haces prejuicios y cuando uno hace prejuicios, lamentándolo mucho, pues cae en errores, en pecado. Así que ojo con eso. ¿Verdad? Por esto es que la enseñanza que nosotros, que todos deberíamos de predicar, debe de dimanar de la Escritura. Por ejemplo, hay un pasaje que me gusta mucho, que es 1 Corintios 4:6, que enseña que no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Bueno, pues el hermano Mata siempre le gusta tocar este punto para poder querer como que tratar de callar a las personas con las que está dialogando o con las personas que está debatiendo, cuando quiere decir no pensar más allá de lo que está escrito. Hay algunas traducciones que hablan de no querer ser más que los demás, ¿ok? Es muy obvio que algo te preocupa. ¿Por qué Pablo escribe la carta a los Corintios? La carta a los Corintios precisamente la comunidad cristiana de los Corintios estaba formada por judíos y por paganos. Buenas noches, mi amigo. O sea, una ciudad paganizada totalmente, y que la iglesia cristiana como tal ya no sabía qué hacer y ya querían prácticamente retornar esas prácticas paganas en las que ellos vivían, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos perdieron ese enamoramiento que tenían al principio cuando inició la iglesia, ¿no? Pero se dejaron llenar de todo ese paganismo que existía en ese momento. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo les escribió y les puso la carta de los Corintios. La primera y la segunda carta de los Corintios precisamente son las líneas que tienen que cumplir la iglesia de Corintios para que siga ese proyecto de evangelización. Como que siento que algo pasó y me lo perdí. Por eso Pablo dice, no piensen más de lo que está escrito. O sea, que tienen que cumplirse lo que está ahí. ¿Bien? Así que, ojo con eso. Además, me gusta un pasaje bíblico bien interesante de Corintios también, que de 3, versículo 18 al 20, que dice lo siguiente: que nadie se engañe. Si entre ustedes alguno pasa por sabio, según los criterios de este mundo, hágase el que no sabe, y llegará a ser verdadero sabio, pues la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Al respecto, dicen las Escrituras, Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Así que, hermano Mata, pendiente, no te hagas sabio, porque fíjate lo que pasa, ¿no? Así que ojo con eso. Vamos a seguir escuchando. Y 1 Pedro capítulo 4 versículo 11, que nos enseña que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y este es el problema precisamente con las denominaciones religiosas, ¿no? Y también con miembros de la Iglesia de Cristo, de la iglesia de la que yo soy miembro, que se han apartado de la doctrina del Señor, que no les basta con un escrito está y que buscan innovar para mejorar la doctrina del Señor. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones por las que la Iglesia Católica comienza a rociar? Ni siquiera sé por dónde empezar. Por ejemplo, San Agustín, en las confesiones de San Agustín, él refiere las conveniencias de el rociar, ¿no? Pero no se trata de lo que más nos convenga, se trata de lo que enseña la palabra de Dios. No vamos nosotros a alterar la palabra de Dios porque a mí me conviene hacer algo que a mí me resulta más fácil. ¡Eso jamás! De respetar la autoridad bíblica, mi estimado Jesús.
Oye, hermano, ya que estás tocando ese tema, me surgió una interrogativa. Recordemos que hay lugares en el mundo, ¿verdad? Donde son zonas muy frías y hay obviamente personas ahí habitando, ¿no? No recuerdo ahorita en qué parte geográfica como tal, pero yo sé que hay zonas frías como tal, ¿no? Si en esas áreas hay personas que se convierten, por decirte, a cualquier iglesia que practica el bautismo por inmersión, ¿cómo se hace en ese caso cuando de repente la temperatura no deja bautizarse precisamente por el hielo, por el frío que hay? ¿Cómo se hace en ese caso? No importa qué tanto. Pues por inmersión siempre va a haber una forma para hacerlo. Por ejemplo, podemos ver videos de personas que son bautizadas, hacen un hueco en el hielo y ahí la persona es sumergida, entra y sale. Esto me recuerda un poco, mi estimado Jesús, a cuando yo platico con un protestante que niega que el bautismo en agua es necesario para la salvación a pesar de la evidencia bíblica que nos enseña. Por ejemplo, tú lo sabes, ¿no? A ver, ¿ahí me escuchas? ¿Sí me oyes? Probando. Se cortó un poquito la señal. Ahora sí ya te escucho nuevamente. Ok, muy bien. Te comentaba que esa pregunta que me haces, que mi respuesta es que se busca la forma para que se sumerja. No hay personas en un lugar donde no haya suficiente agua porque el agua es necesaria para la vida. Entonces la persona tendría que hacer la discriminación que es más importante para él, su vida física o su vida espiritual. Si dice que su vida física, pues entonces claro está, según las palabras del Señor, no es digno de seguirlo y no va a ser bautizado, no va a recibir el bautismo bíblico. Si una persona quiere obedecer al Señor, pues lo va a hacer, va a ser sumergido, independientemente de que tenga que ser sumergido en el agua que iba a beber. ¡Chicos, hay que correr! Te comentaba que cuando platico con pastores protestantes que niegan que el bautismo en agua es necesario para la salvación, por ejemplo, tú lo sabes, Primera de Pedro 3:21 nos enseña que el bautismo nos salva, Tito 3:5 nos enseña que el bautismo es el lavamiento de la regeneración, Juan 3:5 nos enseña que el bautismo es para nacer de nuevo, Romanos 6:3-6 nos enseña que el bautismo es para estar unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y el protestante, como no puede replicar esto, porque no se puede refutar la palabra de Dios, y como no está dispuesto a admitir la verdad de la palabra de Dios por su compromiso teológico con su protestantismo, lo que trata es de encontrar una objeción que no es la verdad de la palabra de Dios, sino que apela al sentimentalismo circunstancial, ¿no? Y él dice algo así como, oye, pero si el bautismo es necesario para la salvación, ¿qué pasa con aquella persona que está en su lecho de muerte y no alcanza a bautizarse, pero en su lecho de muerte cree en Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador? ¿Qué clase de respuesta esperan? ¿Esperan que se les diga, tienes razón, sí es cierto? No, ¿cómo Dios va a ser tan cruel, tan malvado y tan inmisericordia que si esa persona está creyendo en Él y lo está aceptando como su Señor y Salvador, se va a condenar? Eso me pondría triste. No tienes razón. Entonces, en virtud de ese ejemplo circunstancial que has mencionado, vamos a quitar Marcos 16:16, Primera de Pedro 3:21, Gálatas 3:27, Colosenses 2:14-16, etc. Y entonces tu ejemplo invalida la palabra de Dios. Y no, pues la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Si una persona no recibe el bautismo bíblico, Jesús ya lo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, de la misma manera en que el hecho de que puede llegar a ser una verdad, no, por esto digo hecho, el ejemplo del protestante no invalida la verdad de que el bautismo es necesario para la salvación. Así el caso de que haya lugares en los que sea más complicado ser bautizado que no imposible, no invalida la forma bíblica del bautismo, que es la inmersión. No sé si me explique, mi estimado Jesús. ¡Lo niego! ¡Definitivamente lo niego! De hecho, yo no sabía que los protestantes pues hacen este tipo de argumentos, ¿no? No sabía la verdad. Fue algo precisamente, una corazonada que me salió en este momento para preguntarte. Porque hay cuestiones que de repente, por decirte algo, personas que, por decirte, las que están presas en este momento, o sea, y que pues conocen la verdad en la prisión como tal, se arrepienten y todo, pero si en caso tal de que no tenga permiso de salir porque tiene cadena perpetua, X o Y, pero se arrepiente, ¿cómo se puede hacer ahí en ese caso? Bueno, creo que tenemos una respuesta, más bien estoy convencido de que tenemos una respuesta en la palabra de Dios, ¿no? En Hechos 9, Saulo de Tarso, él en el camino a Damasco se encuentra con el Señor, y Saulo de Tarso
cree en Jesús, de tal manera que le pide instrucciones, ¿no? Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se arrepiente de sus pecados porque dura 3 días sin comer ni beber agua, una clara muestra de arrepentimiento en el pueblo judío. Confiesa a Jesús como Señor, ¿no? Porque le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a pesar de que Pablo había creído, se había arrepentido y había confesado a Jesús como Señor, no tenía sus pecados lavados, no tenía sus pecados perdonados. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, no había sido bautizado. N-O. En Hechos 22:16, Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pablo ya había creído, ya se había arrepentido, ya había confesado a Jesús como Señor, pero no tenía sus pecados lavados, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios va a hacer acepción de personas, que una persona que hoy se arrepiente, cree en Jesús y lo confiesa como Señor, pero no ha sido bautizado, sí va a tener sus pecados perdonados, mientras que su siervo escogido, que es el apóstol Pablo, no los tenía, ¿no? Y ver así a Dios es hacer acepción de personas. Más bien, ver a Dios como alguien que hace acepción de personas, cosa que claramente la Escritura niega. Si una persona hoy en la cárcel cree, se arrepiente, confiesa a Jesús como Señor y lleva la vida más piadosa y más devota que pueda, si no ha recibido el bautismo bíblico, según la palabra de Dios, sigue sin tener sus pecados perdonados, mi estimado Jesús. La palabra de Dios enseña que Dios no puede ser burlado, ¿no? Si esa persona se pierde, pues no va a ser en virtud de que Dios sea malvado o que sea cruel, es en virtud de que cuando pudo hacerlo, no quiso obedecer el evangelio. Hermano Mata, pendiente con lo que enseñas, pendiente con lo que dices, porque a veces haces prejuicios y cuando uno hace prejuicios, lamentándolo mucho, pues cae en errores, en pecado. Así que ojo con eso, cuidado. ¿Por qué? Porque San Agustín, pues no dijo eso solamente porque se le ocurrió, porque como tú lo quieres hacer ver. No. Le mostraré quién es el verdadero campeón por aquí. Solamente lo que estaba era haciendo lo que Cristo enseñó, pues de bautizar a todos y darle la magnificencia a la iglesia para que lo pueda hacer de cualquier manera, por inmersión o por aspersión. Bien, ahora yo por aquí voy a leer un texto, ¿verdad? Voy a leer aquí un texto que conseguí muy interesante para compartirlos. Y es con respecto a que tenemos que tener en cuenta que el pueblo judío también hacía bautismos, bien, por sumersión. Por eso Juan bautizaba en agua, porque Juan era judío también. ¿Y yo qué culpa tengo? La costumbre judía, el cual se conocía como mikvé, mikvé, que es un baño ritual de purificación por diversos motivos o causas. De hecho, la ley judía dice que esta agua debe ser corriente y natural. Bien, no estancada y artificialmente creada. ¿Nervioso? Ritualmente se hace en los ríos, el mar, arroyos y fluviales diversos, ¿ok? A veces yo veo iglesias como también los Testigos de Jehová y otras iglesias más que hasta hacen como una piscina, una cosa así. De hecho, vi un video sobre el templo de los Testigos de Jehová de Argentina que tienen una piscina dentro de ese complejo. Y ahí no es el bautismo bíblico. Se hace la simulación, pero no es el bautismo bíblico, porque precisamente tenía que ser en un río. Este baño, aunque actualmente es más usado por mujeres, bien, ya que deben hacerlo cada 7 días después de ¿qué? De la menstruación, ¿ok? Y los hombres es en las vísperas del Yom Kippur, una otra tradición judía de la Yom Kippur. Y otros incluso
prácticamente casi a diario. Es demasiado. ¿Por qué era necesario? Precisamente para estar limpios y dignos para pasar el Shabbat, para estar libre de impurezas, y algunas personas lo hacen los viernes, ¿ok? Además, los protestantes cometen el grave error de pues cerrar los cielos, como ya ustedes escucharon, ¿no? De Fernando Mata, ¿no? Que pues no, si están en una cárcel y no pueden bautizarse, pues no. Entonces es lamentable porque le están cerrando los cielos, lamentándolo mucho. Mateo 19, versículo 14 dice: dejad que los niños vengan a mí. Así que pues es lamentable escuchar de personas que se hacen llamar cristianas y que le cierran la puerta de los cielos para bautizarse. Entonces es lamentable eso que ocurre, y por eso muchas personas se asustan y pues abandonan la fe, lamentándolo mucho. Vamos a seguir escuchando.